La mesa del comedor estaba ruidosa esa noche. Los platos chocaban, los tenedores raspaban. Mi papá hablaba por encima de todos como siempre. Era una de esas cenas familiares que parecían normales desde afuera. Pero si te quedabas el tiempo suficiente, podías sentir la tensión debajo de la superficie. Yo estaba sentado en la esquina de la mesa, el mismo asiento que había tenido desde que era adolescente. El mismo rol también, el invisible. Mi hermana estaba hablando de su nuevo trabajo. Mi mamá seguía sintiendo con orgullo, interrumpiendo solo para añadir detalles que hacían que mi hermana sonara aún más impresionante. Mi papá sonreía de esa manera tensa que ponía cuando pensaba que la imagen familiar se mantenía unida. Nadie preguntó cómo había sido mi semana. Nunca lo hacían. Me había mudado de nuevo hacía 6 meses cuando el contrato de mi apartamento terminó de repente. Me dije a mí mismo que era temporal, solo hasta que resolviera las cosas. Pagaba mi parte, limpiaba, cocinaba, me mantenía fuera del camino. Pensé que eso sería suficiente. A mitad de la cena, mi papá carraspeó. Solo eso ya hizo que se me apretara el estómago. No lo hacía a menos que algo importante viniera. Entonces, dijo, recostándose en su silla, con los brazos cruzados, tenemos que hablar sobre tu situación de vivienda. La habitación se quedó en silencio. Hasta mi hermana dejó de masticar. Levanté la mirada. Está bien. Mi mamá suspiró dramáticamente, como si esta conversación ya la estuviera agotando. Esta casa simplemente no está hecha para huéspedes a largo plazo. ¿Huésped? Esa palabra dolió más de lo que esperaba. Vivo aquí, dije con cuidado. ¿Ayudo? Pago. Mi papá me cortó. Ese no es el punto. Miró a mi mamá, luego de nuevo a mí. Hemos decidido que tienes 2 opciones. Esperé. Puedes tomar la habitación de invitados, dijo mi mamá, señalando por el pasillo como si ya lo hubiera planeado todo. Espacio más pequeño, menos presencia. La forma en que dijo presencia hizo que sonara como si ocupara demasiado aire solo por existir. ¿Y la segunda opción? Pregunté, aunque ya sentía la respuesta venir. Mi papá no dudó. ¿O te mudas? Mi hermana se movió en su silla, pero no dijo una palabra. Miraba su plato como si esto no estuviera ocurriendo justo frente a ella. Reí suavemente, no porque fuera gracioso, sino porque mi cerebro no sabía qué más hacer. ¿Hablan en serio? Pregunté. Mi mamá se encogió de hombros. Ya no eres un niño. Deberías estar agradecido de que siquiera te hayamos dejado quedarte tanto tiempo. De nuevo esa palabra, dejar. Miré alrededor de la mesa. Las mismas paredes que miraba mientras crecía. La misma cocina donde aprendí a cocinar porque nadie más quería hacerlo. La misma casa donde había celebrado los logros de todos los demás, pero de alguna manera nunca los míos. Entonces, dije lentamente, ¿quieren que baje a la habitación de invitados o que me vaya? Sí, dijo mi papá. Firme, definitivo. Esas son tus opciones. Sin discusión, sin preocupación, sin preguntar cómo me sentía, solo un ultimátum. Asentí una vez. Está bien. Mi mamá pareció aliviada, como si esperara que inmediatamente me disculpara y aceptara la habitación de invitados como siempre había hecho. Pero por dentro, algo cambió. Por primera vez, no tenía miedo. Tampoco estaba enojado. Estaba claro. Les haré saber mi decisión pronto, dije, poniéndome de pie. Mi papá frunció el ceño. ¿Pronto significa cuándo? Me detuve en la puerta, mi mano en la pared contra la que me había apoyado durante años. Pronto, repetí, no lo sabían todavía, pero esa cena acababa de cambiar todo. Y cualquier elección que hiciera después no sería la que ellos esperaban. Esa noche no dormí, no porque estuviera enojado, sino porque mi mente no dejaba de repetir la cena. La voz de mi papá, el suspiro de mi mamá, la forma en que mi hermana evitaba mis ojos como si el silencio pudiera borrar lo que acababa de pasar. Habitación de invitados. Mudarte. Me quedé acostado en mi cama de la infancia, mirando el techo, contando las grietas que había memorizado años atrás. Entonces me golpeó. Esta habitación nunca había sido realmente mía. Era un espacio prestado, un espacio condicional, igual que mi lugar en esta familia. A la mañana siguiente, mi mamá actuó como si nada hubiera pasado. Tarareaba mientras preparaba café. Le deslizó la taza a mi papá y le preguntó a mi hermana qué quería para el desayuno. Me serví cereal. Nadie me habló. Esa era su manera. Si ignoraban algo el tiempo suficiente, desaparecía o yo desaparecía. Alrededor del mediodía, mi papá tocó mi puerta. No esperó respuesta. Entonces, dijo, apoyándose en el marco, ¿ya decidiste? Lo miré. Realmente lo miré.
a este hombre que me enseñó a andar en bicicleta, pero nunca a defenderme, que siempre decía que estaba siendo práctico cuando lo que realmente quería decir era ser frío. Estoy pensando, dije. Asintió como si eso fuera aceptable. Solo recuerda que estamos tratando de ayudarte a crecer. ¿Crecer? Casi me reí. Más tarde ese día empecé a empacar. No del todo, solo ordenando en silencio. Cuadernos viejos, ropa que no había usado en años. Cosas que había guardado porque no sabía quién era sin ellas. Mi hermana entró sin tocar. Escaneó las cajas a medio empacar. Vaya, dijo, realmente está siendo dramático. ¿Lo estoy? Pregunté. Cruzó los brazos. Mamá y papá solo te están pidiendo que tomes la habitación de invitados. No es como si te hubieran echado. La miré a los ojos. ¿Tú la tomarías? No respondió. En cambio dijo, siempre haces esto. Hacer que todo sea sobre ti. Eso dolió, porque toda mi vida había sido sobre no hacer que las cosas fueran sobre mí. Esa tarde, mi mamá me acorraló en la cocina. ¿Sabes? Dijo suavemente. Las familias hacen sacrificios. A veces una persona tiene que ajustarse. Asentí. Y esa persona siempre soy yo. Frunció el ceño. No seas injusto. ¿Injusto? Quería preguntarle cuándo había aplicado alguna vez la justicia conmigo. Cuando mis necesidades habían pesado más que la conveniencia. Cuando dejar de callar había dejado de ser mi responsabilidad. Pero no lo hice. En cambio, sonreí. Ya tomé mi decisión. Sus ojos se iluminaron. Bien. Te ayudaré a mover tus cosas a la habitación de invitados mañana. No, dije con calma. Su sonrisa se congeló. No voy a tomar la habitación de invitados. De repente la cocina se sintió más pequeña, como si las paredes estuvieran escuchando. Mi papá entró desde el pasillo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dije, con la voz firme. Si soy un huésped aquí, entonces no pertenezco aquí en absoluto. El rostro de mi mamá se tensó. Estás exagerando. Tal vez. Dije, pero ya terminé de encogerme para encajar. El silencio llenó el espacio entre nosotros. Pesado, incómodo. Mi papá finalmente habló. Entonces, ¿qué estás diciendo? Tomé aire, sin temblar, sin disculparme. Me voy. Por primera vez, nadie me interrumpió. Y en ese silencio, entendí algo aterrador y liberador. Ellos pensaban que esto era mi pérdida. No tenían idea de hacia dónde me estaba dirigiendo. Me mudé 2 días después. Sin pelea, sin despedida dramática, solo una maleta y mi laptop. Mi mamá se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, esperando que dudara. No lo hice. La primera noche en mi pequeño apartamento estudio, el silencio era ensordecedor. Sin pasos, sin juicios, sin nadie decidiendo si pertenecía o no. Dormí en el suelo y desperté sonriendo. Pasaron semanas, sin llamadas, sin mensajes, ni siquiera un ¿llegaste bien? Eso dolió, pero también confirmó todo lo que ya sabía. Reconstruí en silencio. Puse toda mi energía en el trabajo. El proyecto que mis padres decían que era una pérdida de tiempo consiguió su primer cliente. Luego otro, luego un contrato lo suficientemente grande como para cubrir 6 meses de renta. Una noche, mi papá me escribió. Entonces, ¿cómo está la habitación de invitados? No respondí. 3 meses después, publiqué una foto en línea. Nada ostentoso, solo un escritorio junto a una ventana. Café en la mano, luces de la ciudad brillando detrás de mí. Pie de foto, finalmente en casa. Mi mamá llamó en minutos. No lo dijimos en ese sentido, dijo rápidamente. Lo sabes. Miré alrededor de mi apartamento. Mi espacio, mis reglas. Sé exactamente en qué sentido lo dijeron, respondí. Y escuché. Se quedó callada entonces, más suave. Siempre puedes volver. Sonreí, no con amargura, no con enojo. No, dije. Ya seguí adelante. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche entendí algo importante. No perdieron un hijo porque me fui. Perdieron el control. Y por primera vez en mi vida, no era un huésped en ningún lugar. Estaba en casa.